Buenas tardes a todos los que están conectados a nivel nacional como internacional y que nos han brindado su acompañamiento desde el inicio de estos ciclos de conferencias enmarcadas en la excelencia académica de los egresados y profesores. Hoy vamos a disfrutar del segundo webinar de este segundo ciclo, con la participación de la doctora María Andreina Young, a quien la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo felicita por la distinción que ha recibido al otorgársele el premio Golden Eagle Award por la División de Odontología Restauradora de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, el día 12 de junio de 2020, por su destacado desempeño durante la realización del entrenamiento clínico avanzado en odontología restauradora y estética. También informamos que este viernes 26 de junio se realizará el tercer webinar de este ciclo, con la participación de nuestro querido egresado, el doctor Aldo Mansur, con un tema de significativa relevancia, como es el diagnóstico y manejo de las reabsorciones dentales. Al mismo tiempo, les sugerimos que estén atentos en las cuentas Instagram y Twitter de la Facultad de Odontología, de todas las cuentas personales de todos los integrantes del equipo organizador, así como también las cuentas de la empresa Dynamic Dental, donde estaremos publicando el webinar correspondiente de cada semana. Sin más preámbulo, ahora vamos a presentar a nuestra querida egresada y profesora, doctora María Andreina Young, quien es odontólogo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en Venezuela en el año 2006. Es especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el año 2013. Docente de oclusión dentaria en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el periodo 2012-2014. Actualmente está realizando un entrenamiento clínico avanzado en odontología restauradora y estética en la Universidad de California en Los Ángeles y recientemente recibió el premio Golden Eagle Award por la Universidad de California en Los Ángeles, en los Estados Unidos, recientemente el 12 de junio, como dije anteriormente, de este mismo año. Es conferencista nacional e internacional. Fíjense ustedes, el tema que ella nos trae hoy es el tema bien importante y bien relevante, 5 movimientos ortodónticos importantes para el odontólogo restaurador. Pienso, sin duda alguna, que cuando los planes de tratamiento están coordinados, y en este caso entre la ortodoncia y la odontología restauradora, los objetivos claves son que sea la restauración de la función normal y el logro de una distribución de unas fuerzas oclusales no patogénicas. Esto, en definitiva, va a favorecer un pronóstico, ¿verdad?, a largo plazo. ¿No te parece, Andreina? Sí, así es, doctora. Ajá. Y bueno, María Andreina, dispones de un tiempo que es exclusivo para ti y que debes administrarlo como bien te parezca. El tiempo es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Carolina Fonseca, por la invitación. Es para mí un honor volver a mi facultad, así sea virtualmente en esta ocasión. Gracias a la doctora Nadela Aquino también por ser puente para esta conexión, a la empresa Dynamic Dental por abrir este espacio para que los colegas podamos unirnos y con estudiantes para compartir conocimiento, para abrir discusiones que son importantes para el crecimiento de la profesión. Pues para mí es un honor muy grande estar aquí con este grupo, además de conferencistas en este segundo ciclo, el doctor Aldo Mansur, la doctora Nuria Otero, a quien admiro tanto, y la doctora Natalie Pereira, que ya tuvo su conferencia hace un par de días. Ella fue, de hecho, mi profesora durante el posgrado de ortodoncia. Nos enseñó muchísimo acerca de materiales dentales y de adhesión, y creo que esa es una de las fortalezas más grandes que yo recuerdo con tanto cariño de mi posgrado en la Carabobo, es que fuimos expuestos a todos los diferentes tipos de especialistas y tuvimos clases en las que ellos nos mostraron lo que cada especialidad hace mejor. Y eso nos hizo tener esa visión global tan importante de cómo se debe hacer odontología cuando estamos realmente cubriendo todos los espacios y estamos dando oportunidad a que cada fase del plan de tratamiento sea realizado por el mejor.
Esa fue de hecho la filosofía con la cual yo abrí un par de clínicas en Venezuela, llamadas Dental Spa. Estaba la de Valencia, ubicada justo allí en la Torre BOD, en el frente de la torre, debajo del anuncio, allí en el centro estábamos, y tuvimos un grupo de especialistas maravillosos con el que trabajamos de esa manera, siempre trabajando transdisciplinariamente para darle al paciente lo mejor. Ahora, para entrar en tema, pues tenemos que la odontología ha cambiado en los últimos 25, 30 años, y fuimos de una profesión que tal vez estaba un poco dirigida a encontrar lesiones cariosas, a tapar esos defectos, a poner un material restaurador, extraer, colocación de prótesis, y estábamos muy en esa visión de reparar o de sustituir. Más la parte estética no era tan prevalente como lo es hoy en día, y eso ha hecho un cambio importantísimo en el tipo de pacientes que tenemos. Perdón. En el caso, por ejemplo, de la ortodoncia, hemos visto una migración súper importante de pacientes adultos que no solíamos ver en consulta anteriormente con tanta frecuencia, pero que ahora pues hay esa mayor conciencia acerca de lo importante que es la sonrisa, acerca de cuánto impacto tiene en nuestro desenvolvimiento social, amoroso, afectivo, profesional inclusive, y eso ha realmente retado a la profesión y ha llenado pues nuestras mentes de planes de tratamiento que enfocan muchísimo más hacia la estética, han llenado nuestras redes sociales de fotos increíbles de antes y después, y de dientes perfectos con labios súper maquillados, mordiendo una rodaja de limón y una iluminación perfecta. Todo eso ha ido cambiando muchísimo con el tiempo, y pues obviamente ha cambiado la manera en la que los pacientes perciben nuestra profesión también. Ahora, como introducción al tema, les quiero mostrar este estudio del impacto de las maloclusiones en las relaciones afectivas o románticas entre adultos jóvenes. Este fue un estudio que se hizo en el cual se tomaron dos fotografías, las vemos allí en el tope, de una muchacha y un muchacho bien parecidos, unas sonrisas bien bonitas y balanceadas, pero luego digitalmente esas fotografías se alteraron para darle 5 tipos de maloclusión diferentes. Y luego esas fotografías, junto con un grupo control, por supuesto, fueron mostradas a un grupo de 1.360 individuos entre 18 y 25 años de edad, para ver cuál es el grado de atracción que existía respecto a esos tipos de maloclusión. Y vemos, por ejemplo, en el caso de pacientes que tenían diastemas, el nivel de atracción era 29%, un 83% de los encuestados dice que de estar en una relación seria con una persona con un diastema dental, insistiría en que esta persona tuviese tratamiento. En el caso de sonrisa gingival, los hombres fueron un poquito más, aceptaron un poquito más la sonrisa gingival que las mujeres en el sexo opuesto. En este caso, el nivel de atracción subió a 39%, insistiría en tratamiento únicamente en un 36% de los casos. No parecía ser tan importante que este cambio se diese. Ahora, en casos de poca exposición dental, fue un poquito más popular con el sexo femenino que con el masculino. Nuevamente, el grado de atracción es un poquito bajo, a 29%, un 77% insistiría en que esta persona tuviese tratamiento para modificarlo. En el caso de apiñamiento dental, igualmente la atracción, de hecho esta fue la maloclusión que tuvo el peor ranking entre todas, fue la que causó realmente como el mayor push, el mayor rechazo entre la población encuestada. Mordida abierta, atracción sube un 32%, un 45% de los encuestados insistirían en que esta persona tuviese tratamiento, aunque vemos que a Michelle Obama le fue muy bien con su mordida abierta. Y así vemos pues muchísimas estrellas de Hollywood, caras que conocemos, sonrisas que han cambiado a lo largo de su carrera. Vemos a Ben Affleck aquí en un antes y un después, que aunque mantiene algo de sonrisa gingival, estamos acostumbrados a verlo en pantalla siempre como frenando la sonrisa un poquito para tratar de mantener ese margen en el punto exacto, ¿no? Esta es Blake Lively, que algunos la conocerán, con dientes sumamente apiñados al principio y una sonrisa hermosa
al final, logrado con ortodoncia y con carillas cerámicas. Cristiano Ronaldo, sin ninguna duda, es otra persona después de su cambio en la sonrisa, con unos dientes derechos, blancos, bonitos, bien alineados, con una sonrisa armónica, cosa que no siempre se ve bien cuando hablamos de dientes alineados y blancos, y este es el motivo por el cual nos tenemos que entrenar para no ser odontólogos que hacen este tipo de trabajo, y estoy segura que nadie de la UC se atrevería a hacer algo como esto. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la ortodoncia para beneficiar un tratamiento restaurador o un tratamiento protésico? Para entrar en tema. Y vamos a hablar de 5 movimientos ortodóncicos que deberíamos agregar al plan de tratamiento como odontólogo restaurador para ofrecer al paciente lo mejor que podamos darle. Algunos de estos ya los conocerán y vamos a hablar de: el primer movimiento va a ser manejo de espacios, el segundo movimiento va a ser intrusión dental, el tercer movimiento va a ser enderezamiento de molares, el cuarto, armonización facial, que si bien no es un movimiento como tal, es parte de la filosofía de tratamiento ortodóntico, y 5, desarrollo de la zona para implantes. Comencemos con el manejo de espacios. Cuando vemos un paciente que se presenta con esta condición, sabemos que sin duda este paciente requiere tratamiento ortodóntico. No hay tratamiento restaurador, milagroso o estético que nos pueda dar un cambio, no solamente desde el punto de vista de cómo luce y de la estética dental, pero de la función y de realmente la oclusión y la protección que hay para el tejido dental y gingival. Sabemos que hoy en día los pacientes adultos en especial tienen una gran cantidad de opciones de cómo alinear sus dientes, desde brackets cerámicos hasta ortodoncia lingual, donde no hay apariencia de ningún bracket colocado en la superficie labial de los dientes, pasando por alineadores invisibles, con empresas como Invisalign o Clear Aligner en Venezuela. De hecho, esa fue mi primera experiencia con alineadores invisibles, con ellos trabajé en el tiempo que estuve allá, y ahorita, por ejemplo, que no sé si esto ya ocurre en Venezuela, pero en Estados Unidos ahora es una moda, y hay alineadores invisibles que te llegan a tu casa. Son básicamente, hágalo usted mismo en casa. Las personas van, sea una farmacia como CVS, que es una red que está en todos lados, hay unos locales también que han aparecido, bueno, estratégicamente en todos sitios, donde hay personas que son entrenadas en usar un escáner 3D y escanean la dentadura de los dientes. Ese escaneo va para Invisalign o Smile Direct Club, y ellos se encargan de enviarle al paciente directamente a su casa todo su set de cubetas. De hecho, esto comenzó con kits que la gente podía comprar en la farmacia o que tú podías obtener en tu casa para tú mismo tomarte una impresión con silicona y enviar tus modelos para que te hicieran tus cubetas. Esto es una moda que esperemos que pase pronto, porque obviamente no hay control de parte de un ortodoncista o un odontólogo. Recientemente empezaron a pedir radiografías panorámicas, pero antes ni siquiera eso, no había una evaluación radiográfica de ningún tipo, y pues de alguna manera lograron hacer la escritura de sus contratos llamándole al paciente cliente, totalmente separándose de esa relación médico-paciente. Ahora, veamos un caso como este que encontré en una publicación del Dr. Frank Spear, en donde hay un paciente masculino que está descontento con la apariencia, la alineación de sus dientes anteriores. Su odontólogo anterior trató la malposición de este lateral superior derecho que ven allí con una corona. Eso resultó en la necesidad de un tratamiento de conducto. El diente se desvitalizó con la preparación, que probablemente haya sido un poco agresiva, y el paciente en este caso asiste manifestando que no quiere tratamiento de ortodoncia, pero quiere que se alinee el lateral del lado izquierdo, pero no quiere correr el riesgo de caer nuevamente en un tratamiento de ortodoncia para cumplir con este objetivo. Entonces, en un caso como este, ¿qué haces? El paciente te está diciendo que no quiere ortodoncia, pero quiere alinearse ese diente, pero no quiere endodoncia tampoco, quiere que sea más conservador. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Se puede hacer realmente un tratamiento restaurador sin comprometer el tejido dental si no hacemos tratamiento ortodóntico? La respuesta es no, sabemos que no lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que educar al paciente.
Hay que educar e informar y ayudarlos a comprender que en algunos casos esa es la vía que debemos tomar y es la manera más conservadora de hacerlo. En este caso, el paciente, una vez que se completó su alineación y su nivelación, se hizo un tratamiento con carillas indirectas de premolar a premolar y se sustituyó esa corona de la unidad dentaria número 12. El paciente se va feliz, con una sonrisa mucho más armoniosa de la que había antes. Sí, su sonrisa es un poquito baja, este es un paciente mayor, pero fíjense cómo cambian los triángulos negros, cómo no tenemos la exposición gingival en los laterales, y en general pues es una mejora bastante notoria y mucho más conservador que haber hecho una corona en ambos laterales. Ahora veamos este caso. Este es un paciente que viene con una actitud completamente distinta. Es un paciente que asiste a consulta deseando cerrar el espacio entre sus dientes y quiere saber si esto lo podemos lograr con ortodoncia. Ahora nos preguntamos, ¿se puede realmente crear un contorno dental ideal sin necesidad de hacer ortodoncia? ¿Podemos hacer esto únicamente con odontología estética? ¿De qué manera podemos averiguar esto? Pues haciendo un encerado diagnóstico. Un encerado diagnóstico es una herramienta invaluable en la que podemos, por supuesto, ayudar a evaluar y a crear la forma dentaria adecuada para este paciente. Hay muchas maneras de hacer esto. Una de esas maneras, por supuesto, es hacer un diseño de sonrisa digital que va a ayudar a darte las proporciones ideales en largo y ancho de cada uno de estos dientes y eso transferirlo a un encerado que se hace a mano sobre modelos montados en articulador o se puede hacer de manera digital también. Pero fíjense que en este caso, este paciente fue posible de ser tratado sin tratamiento ortodóntico, únicamente con odontología restauradora y estética, bien planificada, con un encerado diagnóstico que se hizo de manera correcta, con un mock-up, que todas estas son técnicas, de hecho, que la doctora Nuria Otero va a hablar de eso la semana que viene, estamos súper emocionados por verlo, pero básicamente es lo que se hizo en este paciente y ayuda a previsualizar un plan de tratamiento antes de comprometerte tú y comprometer a tu paciente en ese plan de tratamiento. Aquí tenemos otro caso. Esta es una paciente ahora más joven, una paciente de 20 años de edad. Ella tiene, como vemos, un canino superior maxilar derecho que está impactado. Tenemos laterales que tienen una forma cónica y hay una mordida cruzada de un canino inferior que están allí señalados con las flechitas. Ahora, el primer plan de tratamiento que le dan a esta paciente, de nuevo, en sus 20, es extraer el canino que está impactado, hacer un puente fijo desde ese lateral al premolar, colocar una corona en el lateral del otro lado, y en la arcada inferior, el plan es hacer un tratamiento de conducto en ese canino que está sano y perfecto, para poder hacer una corona y saltar esa mordida cruzada que tenemos allí. Obviamente cuando pensamos en esto, es esto lo más conservador que podemos hacer para un paciente que tiene 20 años. Un paciente que necesitamos que el plan de tratamiento que estamos dándole hoy dure unos 60, 70, 80 años. No pareciera ser la mejor solución, ¿verdad? Ahora, ¿cómo manejamos entonces esta oclusión conservadoramente sin ortodoncia? ¿Realmente lo podemos hacer? No, la respuesta es no. La manera más conservadora de hacer esto es hacer una tracción de ese canino superior derecho, llevarlo a su posición con ortodoncia y luego muy sencillamente se hace una restauración con carillas inclusive indirectas hechas con composite en los incisivos laterales y eso va a ayudar a dar la estética que este paciente necesita, dando un tratamiento más conservador que va a durar y perdurar mejor en el tiempo, que más adelante si requiriéramos hacer carillas indirectas o requiriésemos hacer una corona o hacer algo más, no agotamos todas nuestras opciones para irnos de una vez a la más agresiva. Siempre hay que empezar de menos a más y sobre todo un paciente que es joven. Ahora hablemos de otra manera de manejar espacios. En casos de drifting, ¿qué pasa? Cuando perdemos algún diente posterior, sobre todo, los dientes vecinos tienden a migrar un poquito hacia ese espacio, ¿verdad? Y allí vemos, por ejemplo, el caso de ese premolar inferior que ha migrado completamente al espacio que teníamos allí en la mitad. Ahora, ¿cómo se soluciona un caso como este? Sí, podemos colocar ortodoncia
en la totalidad de los dientes del paciente, pero también podemos hacer una ortodoncia parcial asistida por microimplantes. En este caso, ese pequeño tornillito que tenemos allí es un microimplante que nos está ayudando a servir como anclaje óseo para poder traccionar y mover ese premolar a su lugar ideal. Cuando vemos las radiografías que tenemos en la parte de abajo, fíjense el cambio en la arquitectura ósea, cómo mejoró también el volumen en esa zona, y es un espacio que ahora puede muy bien recibir un implante óseo integrado. Ahora, ¿qué son los microimplantes de uso ortodóntico? Muchos de ustedes los habrán visto, para otros tal vez será la primera vez, pero son unos pequeños tornillos que se colocan para asistir tratamientos de ortodoncia. Nos proveen de un anclaje cortical o un anclaje al hueso directamente. Son bien sencillos de colocar, son muy seguros, tienen un bajo porcentaje de fallas, y aun cuando ellos fallasen o se aflojasen en algún momento, es muy sencillo removerlos y volverlos a colocar. De hecho, en el posgrado de ortodoncia en la UC, nosotros fuimos afortunados en ser entrenados para hacer esto nosotros mismos. Es algo que aquí en Estados Unidos en muchísimos casos se remite al periodoncista o al cirujano para la colocación, pero yo encuentro que es bastante sencillo o cómodo para el ortodoncista saberlos colocar, porque tú puedes planificar tus líneas de fuerzas muy bien cuando tú estás controlando el sitio donde se va a colocar. De lo contrario, pues ir a la oficina de tu periodoncista o cirujano en el momento de la colocación es la forma ideal de hacer esto para poderlo cargar en el mismo día. Ahora les voy a mostrar algunos casos que fueron tratados con microimplantes para asistirnos en ciertos movimientos. Este es un caso tratado durante el posgrado de ortodoncia, una paciente con una mordida abierta anterior, de premolar a premolar, que utilizamos los ortoimplantes para intruir los dientes superiores y ayudar a cerrar esa mordida abierta anterior, y luego lo usamos también para el manejo de espacios. Así es como la paciente se presenta. Vemos el día de instalación de la ortodoncia fija como hay la mordida abierta anterior, y estamos señalando allí los premolares que se indicaron para extracción. Aquí tenemos la colocación de los microimplantes en una primera fase, que se utilizarán, como les dije, para hacer intrusión del diente superior y ayudar a cerrar esa mordida abierta, y que luego, muy sencillamente, se retiraron, desatornillaron. No hace falta ni siquiera colocar anestesia cuando los quitamos, solo cuando los colocamos, y es muy poca la cantidad que se usa. Y los reubicamos en la parte anterior para hacer una pérdida de anclaje y para hacer un movimiento en masa de los dientes posteriores hacia adelante, porque no queríamos cambiar más el perfil labial de la paciente. Aquí tenemos la paciente ya a punto de terminar en su etapa de finalización. Este otro caso es un paciente que fue tratado con ortodoncia y cirugía ortognática en combinación, pero les quiero mostrar es ese microimplante que tenemos en la línea media del paladar, que se utilizó para poder mover ese segundo molar superior hacia la línea media, que además tenía las cúspides palatinas estaban bien caídas por la misma rotación mandibular que el paciente tenía. Este era un paciente con hiperplasia condilar. Hacía falta subir esas cúspides palatinas que estaban ocasionando ciertos contactos prematuros en el momento en el que estábamos manipulando sus modelos en mano para ver cuándo el paciente estaba listo para la etapa quirúrgica. Aquí vemos al paciente con su oclusión ya sentada, luego de la fase quirúrgica, y su microimplante allí todavía en línea media. Ahora, otra manera de manejar espacios en ortodoncia es cuando tratamos casos de protrusión dental. Casos en los que queremos hacer un cambio dentoalveolar o un cambio facial en el paciente, hay que manejar entonces los espacios que estamos ocasionando mediante la extracción de premolares u otros dientes posteriores en algunos casos, para poder mejorar el perfil facial. Es sumamente importante planificar todas estas cosas desde un principio cuando vemos un paciente, y por eso es importante que siempre evaluar al paciente de manera completamente cabal. Por ejemplo, este caso es unas radiografías que conseguí en un artículo del doctor Kokich, en el cual en la radiografía superior, miren la cantidad de tratamientos que han sido aplicados a este paciente todavía. Tenemos coronas, tenemos puentes fijos, tenemos tratamientos endodóncicos, tenemos terceros molares que aún están en boca, pero en particular los primeros premolares que les tengo allí mostrados, algunos fueron tratados con
como les digo, endodoncia y coronas. Resulta que cuando este paciente va a un ortodoncista para hacerse una evaluación, el ortodoncista dice, oye, para poder solucionar tus problemas y poder ayudarte de manera cabal, hay que hacer extracción de los 4 premolares para poder mejorar tu perfil facial. Entonces, este paciente invirtió, y el odontólogo invirtió una gran cantidad de tiempo, se invirtió una gran cantidad de dinero en tratar estos dientes que no hacía falta tratar y que había que planificar para extracción desde el principio. El que sea un paciente adulto o el que tenga muchos dientes restaurados no es un criterio de exclusión para pensar, oye, este paciente no es candidato para ortodoncia. No es correcto tomar esas decisiones nosotros por nuestro paciente sin haberlo conversado con ellos. Entonces, por esto, de nuevo, recalcando la importancia de ver al paciente de manera global desde el principio. Ahora, otra manera de manejar espacios es el manejo de triángulos oscuros. Estos triángulos oscuros que vemos señalados aquí en la fotografía tienen un efecto antiestético que se ve en una sonrisa apenas uno vea a la persona, ¿ok? Y responden ¿a qué? ¿Por qué se dan? Este artículo nuevamente del Dr. Kokich establece que hay una distancia ideal entre la cresta alveolar que se encuentra entre 2 dientes vecinos, como lo ven allí en la imagen que está del lado izquierdo de sus pantallas. Debe haber 5 milímetros entre esa cresta alveolar y la parte más apical del punto de contacto. Mientras más espacio hay entre esos 2 puntos, pues tenemos más posibilidad de que se nos abra un triángulo negro. Ahora, ¿hay diferentes maneras de tratarlo? Sí, hay maneras restauradoras de tratarlos, hay maneras de hacer un aumento de ese punto de contacto y llevar ese punto de contacto un poco más arriba, pero recordemos que siempre hay que mantener unas proporciones ideales para que todavía la sonrisa se siga viendo natural. Entonces veamos algunas opciones. Los dientes que tienen una configuración más cuadrangular tienden a tener puntos de contacto más largos y por tanto hay menor posibilidad de aparición de triángulos oscuros. Los dientes que son más triangulares, fíjense que el punto de contacto está mucho más incisal, está mucho más bajo. Estos casos tienden, a formar triángulos negros con muchísima frecuencia. En el caso de los dientes más ovales, vemos esos espacios de esos embrasures que muchas veces el paciente va a tratamiento de ortodoncia queriendo cerrar esos espacios y no es cuestión de mover dientes, pero de hacer adición de materiales que nos ayuden a darle la forma correcta a sus bordes incisales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo lucen los dientes ovales y cómo vemos esos espacios que no vamos a poder cerrar con ortodoncia y que sabemos que la opción es entonces odontología restauradora. Cuando tenemos triángulos oscuros en dientes que tienen forma triangular, en estos casos hay varias opciones. Pudiésemos sí tratar de manejar ese punto de contacto y llevarlo un poquito más arriba, pero también hay la opción de hacerlo con un tratamiento de ortodoncia. Fíjense este caso de esta paciente, había un apiñamiento dental leve cuando comenzó. Cuando los dientes están alineados correctamente, boom, aparece ese triángulo negro justo allí en la línea media, porque la forma de los dientes tiende a ser muy triangular. ¿Qué se hizo? Se hizo un desgaste dental en la línea media, bien controlado, y se hizo una reaproximación de los dientes y un cierre de esos espacios, y se solucionó el triángulo negro sin necesidad de colocar resina, carillas o ningún tipo de material restaurador. Esto ocurre también muchas veces en pacientes que ya están en un tratamiento de ortodoncia y tal vez hay un bracket que está colocado con el eje axial unos grados rotados respecto al eje longitudinal del diente, y en esos casos pues es muy sencillo solucionarlo simplemente recolocando la posición del bracket para que el diente pueda volver a su eje axial correcto y ese espacio se solucione. Hablemos ahora de otro tipo de movimiento, movimiento número 2, de intrusión dental. Un caso como este es un paciente que tiene un bruxismo anterior, el paciente tiende a bruxar los dientes de manera anterior. Si se fijan en las fotografías oclusales, los dientes posteriores, sus cúspides no están ni siquiera remotamente desgastadas como están los dientes anteriores. Pero, ¿qué es lo más importante que quiero que vean en esta fotografía? Sí, cuando vemos una cantidad de desgaste
como la que vemos en estos dientes anteriores, nuestro ojo va directamente a los dientes, ¿verdad? Y vemos que hay una cantidad de tejido dental que se ha perdido. Pero lo que tenemos que ver con muchísima atención es el contorno gingival. ¿Dónde está la encía en esos dientes anteriores? Entonces esa línea superior que tenemos allí está yendo de canino a canino, ¿verdad? Sabemos que idealmente la misma altura de la encía a nivel de los caninos debe estar a nivel de los incisivos centrales, y los incisivos laterales deben estar solo 1 milímetro, un poquito más incisal. ¿Qué nos ayuda a ver esto? Y fíjense, en los dientes inferiores lo vemos más todavía. Prácticamente no vemos las coronas de los dientes inferiores, porque todos estos dientes, a medida que se han ido desgastando, se han ido extruyendo. Y con ello todo el complejo periodontal se mueve junto con la corona del diente que se ha ido extruyendo a la par. ¿Cuál es el mejor plan de tratamiento para un paciente como este? Y en casos así hay que hacer un diagnóstico bien preciso. Es importante ver qué está pasando con la dimensión vertical, porque hay casos que responden muy bien a hacer un aumento de la dimensión vertical del paciente si esta ha sido alterada o perdida, y luego hacer restauraciones de esos bordes incisales para darle la longitud correcta a los dientes. Pero cuando vemos que hay esa migración de la encía junto con los dientes y hacemos un diagnóstico periodontal correcto, diferenciando si hay alteración de la erupción pasiva o si realmente es un caso como este en que esa extrusión se ha dado a medida de que el desgaste se ha ido dando, pues los planes de tratamiento son distintos. En este caso, ¿cómo se planifica? El paciente llega, como vemos la imagen de la izquierda, planificamos entonces subir esos márgenes gingivales a su posición, intruyendo los dientes. Y parece como un poquito contraproducente. Uno piensa, oye, estos dientes ya están bien cortitos, yo no quiero intruirlos, pero en este caso lo que estamos nivelando son los márgenes gingivales, los queremos llevar a su lugar ideal o correcto. Entonces se hace esa intrusión y luego se planifica hacer la odontología restauradora de los bordes incisales. Y así vemos el paciente, la planificación cómo termina. Este es otro caso similar. Fíjense que tenemos una arquitectura gingival que está invertida. Los incisivos laterales, cuando ven el cénit de la encía o la parte más alta de la encía, están más altos que los centrales. Eso no es lo que queremos ver, sabemos que debe ser lo opuesto. Entonces, un paciente que ya está en tratamiento de ortodoncia, de una manera conservadora, se hace la intrusión de los incisivos centrales, se nivela esa encía de esa manera y luego se planifica para hacer odontología restauradora de los bordes de esos incisivos centrales. Aquí nuevamente un caso en donde vemos que los márgenes gingivales están completamente fuera de la posición ideal y se decide en este caso, sobre todo para ese lateral superior del lado izquierdo, hacer una extrusión de ese lateral para poder llevar el margen gingival a su posición. Ahora hay otras opciones, por supuesto. Con periodoncia tenemos la opción de hacer un colgajo, de hacer un injerto de encía en esa zona y tratar de manejarlo. Pasa que en algunos casos la recolocación más incisal de la encía suele tener sus problemas o suele tener sus retos. Por lo cual esto es una buena opción para tener a mano o tener en mente cuando un paciente se está tratando de ambas maneras, con ortodoncia y restauradora, porque es una opción nivelar esos bordes gingivales, los márgenes gingivales, con movimiento dental, ya que al mover el diente se va a mover ese complejo periodontal con ellos. Solo en casos de que de repente se piense que a nivel periodontal no va a ser posible realmente un cubrimiento ideal de esa zona cervical y que de repente es un paciente con una sonrisa alta, es un paciente que muestra y expone bastante en sí al sonreír. Sabemos que las asimetrías gingivales llaman al ojo muchísimo más rápido que incluso una desviación de la línea media. Resulta que el ojo no entrenado, el ojo no odontólogo, es capaz de ignorar completamente una línea media que está desviada hasta 3 milímetros, que para nosotros eso sería directamente, la vemos en 5 segundos. Pero cuando tiene que ver con la simetría de los bordes gingivales, es algo que el ojo de inmediato lo ve. Tal vez la persona no sabe exactamente qué es lo que no le gusta de esa sonrisa, pero va a identificar que algo no está bien.
Aquí hay otro caso en el que hay una simetría en esa exposición gingival. Se decide entonces del lado derecho de la paciente hacer una intrusión ortodóntica de esos 3 dientes para darle la nivelación necesaria, sin tener que hacer de repente un aumento de corona clínica que requeriría muchísima remoción de tejido óseo. Fíjense que la parte periodontal que se hizo fue un poquito más conservadora y se hizo una gingivectomía para nivelar esos cénits, darle la anatomía correcta luego de que esa intrusión se hizo. Aparte de todo, otro criterio que vemos en este caso es que esos dientes que están del lado derecho del paciente estaban ya desgastados. O sea, sabemos que nos va a tocar hacer odontología restauradora sin ninguna duda. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Hacer cirugía periodontal y luego restauradora, o hacer una reposición ortodóntica, hacer luego una gingivoplastia y hacer odontología restauradora. Pero fíjense que el resultado final es bastante favorable. Otro caso que pasa muy comúnmente y que la intrusión dental ortodóntica nos puede ayudar es cuando hay pérdida de unidades dentarias en la arcada inferior y hay una extrusión bien marcada de los dientes superiores que imposibilita el espacio rehabilitador de la arcada inferior. ¿Qué hacemos allí? Colocamos entonces microimplantes para ayudar a hacer una intrusión de ese lado. Lo que más me gusta, y esta foto es una combinación de 2 fotografías que yo hice, es que no hace falta colocar brackets en la totalidad de los dientes. Digamos que un paciente como el que vemos en el lado izquierdo tuviese esa oclusión, una oclusión clase 1, bastante aceptable, dientes alineados. Un paciente que, ¿cómo convences tú a este paciente de tener un tratamiento ortodóntico completo? No hay razón para hacerlo. Entonces, colocando simplemente 2 microimplantes, esta fotografía de la derecha se las mostré antes de uno de mis pacientes, ignorando todos los brackets, pudiésemos solamente colocar 2 microtornillos, uno en palatino, uno en bucal y una cadeneta que va a pasar por el centro de ese molar y hacer una intrusión sin jamás haber puesto un bracket en ninguno de los dientes. Ahora hablemos del movimiento número 3, verticalización de molares. Pasa con muchísima frecuencia, hablemos antes del drifting, de cuando los dientes toman parte de este espacio, pero en este caso quería mostrarles dientes que se han inclinado hacia el espacio de extracción. ¿Qué se puede hacer? Nuevamente, mecánicas con microimplantes son maravillosas para tratar este tipo de casos y se puede colocar el implante, de hecho, en la zona donde queremos a futuro colocar un implante óseo integrado, y ayudarnos a hacer una mecánica para poder causar la verticalización y la intrusión de las cúspides distales de molares como este que se hayan movido hacia el espacio. Luego, en este caso, colocaron un pequeño retenedor para mantener los dientes en posición, se colocó el implante óseo integrado y se esperan los 4 a 6 meses ideales antes de hacer la rehabilitación con una corona. Este es nuevamente otro caso en el cual se utilizó un microimplante para hacer un movimiento de un diente. Fíjense que no hay ni siquiera dientes vecinos y estamos utilizando únicamente el ortoimplante para poder hacer la verticalización de ese diente posterior. Ahora hablemos un poquito de armonización facial. Esta es una de mis partes favoritas de la ortodoncia. Este es un caso que tratamos en el posgrado de ortodoncia de la UC, 2 colegas maravillosas y preciosas que confiaron en nosotros para llevar este tratamiento a cabo. Ellas son gemelas idénticas, esta no es la misma paciente, son 2 pacientes distintas que al tener exactamente la misma maloclusión y la misma lista de problemas que queríamos solucionar, decidimos tratar con 2 técnicas y filosofías ortodónticas completamente diferentes. Aquí vemos sus perfiles. Y aquí les muestro el antes y el después de una de ellas, para no hacer esto tan largo, pero miren la diferencia que hay en cuanto a la exposición gingival en sonrisa, a los triángulos negros que teníamos en las zonas laterales, y un cambio de perfil súper bonito que me emocionó muchísimo ver, porque fíjense esa línea inferior que tenemos, que nos está más o menos marcando la línea cuello-mentón, y cómo el mentón tiene ahora una posición mucho más anterior, mucho más cercana a esa línea vertical pespunteada que tenemos, que es la vertical subnasal. Los labios tienen un cierre pasivo, el mentón luce literalmente como si hubiésemos hecho un aumento del mentón, cosa que no se hizo. Esto fue simplemente un cambio dentoalveolar de una ortodoncia bien planificada desde el principio. Aquí vemos la diferencia en sus estudios cefalométricos de la inclinación de los dientes anteriores y del cierre labial. Ahora,
No todos los casos podemos tratar únicamente con ortodoncia y lograr los cambios faciales que necesitamos. Hay otros casos que requieren tratamientos un poquito más extensivos. Este caso es de una paciente que viene con una ortodoncia colocada previamente, más de 1 año y medio en tratamiento con los objetivos completamente errados. Se trató de compensar una clase 2 haciendo una proinclinación de los dientes inferiores grandísimo, con una curva de SPI bastante marcada y que realmente no nos daba la oportunidad de tratar a esta paciente en combinación con cirugía, que era la recomendación que debió hacerse desde el día 1 y la preparación que debió hacerse desde el principio. Entonces, en este momento tomamos el caso, comenzamos a tratarla, descompensamos estos arcos para poder crear overjet suficiente para el avance mandibular y procedemos a hacer la cirugía. Esto se hizo en el Hospital Carabobo con el doctor Rubén Muñoz y la doctora Ámbar Salnierunas, que fue pues mi mentora en todos los casos de combinación de ortodoncia y maxilofacial, una de las partes que más amo de la ortodoncia. Hicimos esta cirugía, fíjense en los pequeños detalles que te da un buen cirujano y que te da una buena planificación y que te dan un par de ortodoncistas fastidiosas que tienen un ojo para todo. Y aquí el doctor Rubén nos hizo ese pequeño doblez que vemos en el lado izquierdo, que se colocó en esa placa, permitió no solamente avanzar la mandíbula, que era el objetivo de esta cirugía, pero permitió hacer como un marcaje mejor de toda el área agoníaca del paciente. Y eso hace que tengamos un resultado muchísimo más bonito. Fíjense aquí, este es el antes y después del cambio facial que tuvimos en la paciente. Ella era preciosa antes y preciosa después, pero obviamente tenemos un cambio bien importante a nivel del perfil facial y a nivel de ese ángulo agoníaco de la mandíbula, y cómo la línea mandibular la vemos ahora muchísimo más marcada. Este es otro caso que también se hizo en combinación de cirugía maxilofacial y ortodoncia, uno de mis casos favoritos, un paciente de 18 años de edad con diagnóstico de hiperplasia condilar que hicimos en el posgrado, un paciente que no había sido diagnosticado anteriormente. Y fíjense la importancia y lo sencillo de ponernos siempre a hacer fotografías para todos los pacientes y un análisis completo de todos los pacientes que vemos. No importa cuál es el motivo de consulta, pero hay que aprender a conocer a nuestro paciente y a verlo desde todos los ángulos. Una fotografía como esta que tenemos aquí es tomada desde un submento vértex, nos ayuda realmente a ver dónde están los problemas de asimetría facial y nos ayuda a agudizar el ojo cuando estamos creando planes de tratamiento. Esta imagen en el centro es la imagen normal del paciente y ¿qué hicimos? Cortamos esa imagen por la mitad, de un lado superpusimos 2 hemicaras derechas y superpusimos 2 hemicaras izquierdas. Cuando hacemos esto, mientras más distintos luzcan las 3 caras, hay una mayor cantidad de asimetría. ¿Okay? Estos son solo pequeñas cositas que hacemos para ayudarnos a evidenciar esto, incluso para educar al paciente, ayuda muchísimo a mostrarle al paciente realmente este tipo de cosas. Aquí vemos sus radiografías cefálicas posteriores, vemos la diferencia de dónde estaba antes la línea media del mentón, que es esa línea media pespunteada, y dónde termina una vez finalizamos el tratamiento ortodóncico quirúrgico. Aquí nuevamente un cambio de perfil, de la posición labial, del mentón. Y esta es una fotografía tomada en plena cirugía, de cuando se está haciendo esa fijación maxilomandibular antes de colocar placas y tornillos. Este es el momento de su mentoplastia de avance, que además se utilizaron ciertos injertos óseos en el área paranasal también para mejorar un poquito el tercio medio facial. Nuevamente, a esta cirugía, de hecho, esta fue realizada con el doctor Matías Martínez y con el doctor Antonio Quintela, y nuevamente un caso llevado por la doctora Ámbar Salnierunas y conmigo. Este es el paciente como lucía antes de que iniciáramos el tratamiento. Y este es el paciente como luce una vez terminado el tratamiento, con una sonrisa preciosa, un paciente que cambió completamente su personalidad una vez que logramos hacer el tratamiento completo. Ahora, movimiento número 5, desarrollo de espacio para implantes. Este es un área que
que me emociona muchísimo pensar en un caso como este, donde hay una paciente con una sonrisa alta, ¿verdad? Una sonrisa que nos permite ver cierto porcentaje de encía y vemos muy marcadamente un defecto óseo y de tejidos blandos que está ubicado entre ese lateral y ese central. Ahora, cuando digamos ese diente lateral es un diente que tiene poco pronóstico, un pronóstico pobre, que sabemos que no va a lograr estar en boca por largo tiempo, que hay una indicación para una extracción, en lugar de simplemente extraerlo quirúrgicamente, se puede hacer una extracción ortodóntica. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer una extrusión de ese diente para ir creando hueso alveolar en el trayecto de ese diente durante su extrusión. Entonces miremos aquí una comparación radiográfica de cómo inicia la paciente con un defecto óseo bien marcado, y lo que se hace es colocación de ortodoncia para hacer esa extrusión y se va cortando o reduciendo el borde incisal para que no haya un contacto prematuro. Y así luce la paciente luego de una colocación de implante en un hueso que se produjo gracias a esta extrusión forzada de este diente, que ayudó a mejorar un defecto que hubiese sido tal vez bastante complejo de solucionar con cirugía periodontal únicamente. Aquí vemos otro caso, un paciente que tiene un diente con muy mal pronóstico, que debe ser extraído, pero hay un defecto óseo importante y un defecto óseo vertical. Nuevamente se planifica para hacer una extrusión organizada de ese diente poco a poco para llevarlo hasta una zona donde ya hacer una extracción es bastante sencillo, pero no es eso lo que estamos buscando es esa formación de hueso que ocurre cuando estamos haciendo esa extrusión dentaria. Eso nos va a permitir una colocación de implantes en un hueso que tiene una mejor forma. Ahora, estos casos es importantísimo manejar las expectativas y ser realistas en que esto funciona en un porcentaje de los casos, pero no funciona en todos. Siempre hay que hablar con el paciente muy, muy claramente, explicarles qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, conversar con nuestro periodoncista, con nuestro cirujano y conversar en equipo para tomar una decisión de hacer una extrusión ortodóntica para desarrollar un área de implantes y saber que puede ser que no solucionemos el 100% del problema y que aún requiramos un injerto óseo. Pero de ser un diente que vamos a extraer, ¿por qué no tratar una terapia como esta? Fíjense en las fotografías inferiores, lo que dice área T0. Si fuésemos a extraer este diente en este momento, vemos el área del defecto más el área de extracción, es toda esa área que vamos a tener vacía de hueso, ¿okay? Que vamos a requerir hacer cirugía periodontal de aumento. Ahora, si decidimos hacer esa extrusión ortodóntica y luego solamente nos queda esa área T1 que vemos del lado derecho, va a ser mucho más sencillo tratar ese defecto si hubiese alguno remanente que si lo hacemos de la manera inicial. Otra cosa que es importante tener en cuenta cuando planificamos ortodoncias parciales para hacer un movimiento como este es que en ortodoncia las leyes de la física aplican y por cada acción hay una reacción opuesta y de la misma magnitud. Entonces, cuando queremos hacer extrusión de un diente, va a haber cierta intrusión de los dientes vecinos que estamos utilizando, ¿verdad? A menos que lo hagamos con un ortoimplante. Sí, hay ciertas maneras de tratar de minimizar esto, disculpen, como en el lado del derecho tenemos una técnica de doble arco, donde se coloca un arco de nitinol bien delgado en ese bracket que queremos extruir el diente, y un arco de acero inoxidable rectangular un poquito más fuerte que nos va a mantener el resto de los dientes vecinos en su lugar. Ahora, esto es algo que les quiero mostrar ya para terminar esta última parte, la parte número 5, que es un póster de un método de extrusión dental que creé estando en la Universidad de Los Ángeles para solucionar un problema restaurador que tuve en una paciente que además era odontólogo y que se negó completamente a tener una cirugía periodontal. Aquí les voy a describir un poquito cómo realizar una extrusión dental de un diente único con objetivo restaurador sin colocar ningún tipo de brackets en los dientes y sin causar movimientos no deseados en los dientes vecinos al diente que yo quiero mover. ¿Okay? Esto es una alternativa
a el aumento clínico de corona que se hace de manera quirúrgica. No suplanta esta técnica, pero es una alternativa porque no todo paciente está dispuesto o tiene la posibilidad de hacer la fase quirúrgica. Entonces esto es una opción que se puede hacer de manera muy sencilla, con materiales que ya tenemos en el consultorio y que logramos probar que se hace de manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, este es el caso de la paciente. Ella tenía un inlay, un MOD inlay, que falló, tenía una caries debajo de esa restauración. La paciente requería un tratamiento de conducto y requería el plan de tratamiento nuevo, era la colocación de una corona, de un cubrimiento total. Cuando la paciente, después de que regresa de su tratamiento de conducto, iniciamos la preparación de corona, vemos que, ahí ven en la radiografía, la medida entre la cresta alveolar y la parte más apical del material de restauración que colocamos para hacer el blockout, era únicamente de 1.72 milímetros. Ahora, sabemos que en 1.72 milímetros estamos violando el espacio biológico periodontal, que sabemos que eso es un gran no, eso no lo podemos hacer porque de hacerlo, el tejido periodontal se va a rebelar en nuestra contra y él va a querer tener sus 3 milímetros necesarios mínimos que debe tener y va a tender a migrar apicalmente y a causarnos entonces un defecto óseo, un defecto gingival más inflamación. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos a esta paciente una corona temporal, que es la que ven allí, y utilizando materiales que ya teníamos en el consultorio, estos fueron los pasos. La foto que ven superior es como la paciente inicia esa corona temporal. Le hicimos una reducción a nivel de cúspide para que tuviésemos ese clearance o esa distancia interoclusal para permitir extrusión. Tomamos un modelo normal, un modelo de alginato de los dientes con esa corona en boca, y a ese modelo se hizo con resina un build-up, o sea, construimos ese premolar más grande en posición extruida de una vez y con ciertas dimensiones solo un poquito más grande que el diente como para darle ese lugar a que hubiese la extrusión. A ese modelo al que le colocamos esa resina, le hicimos un retenedor transparente, un Essix, un retenedor como los que hacemos al final de la ortodoncia que se hacen en el mismo consultorio. Tenemos entonces, esta es la paciente como inicia, esta es la paciente con el aparato en boca, está cortado, como ven hay una semiluna que está cortado en el lado bucal y en el lado lingual. Esta paciente recibió 2 botones, eso es lo único que pusimos fijo en sus dientes. Un botón lingual en el lado lingual y un botón lingual en el lado bucal, colocados lo más cerca de la encía que pudimos para poder hacer extrusión. Y luego haces un elástico ortodóncico heavy, de 4.5 onzas y de 1.1 octavo. Aquí vemos, fíjense la paciente, cómo comenzamos, fíjense que las líneas están en los márgenes gingivales de los dientes, cómo comenzamos y cómo finalizamos la extrusión. Aquí tenemos radiografías comparativas, la distancia entre hueso y material empezó siendo 1.72 y terminó siendo 3.55. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? ¿En qué casos podemos usar una técnica como esta? Lo podemos hacer para el tratamiento de problemas en donde hay una caries que está muy extensiva, que está muy cerca de la cresta alveolar. Lo podemos hacer cuando hay ciertas fracturas que van por debajo del límite gingival. Lo podemos hacer en casos como este de una restauración que estaría violando el espacio biológico y no queremos permitir eso. Lo podemos hacer para reducir ciertos defectos óseos angulares pequeños. Lo podemos hacer para desarrollo de zona de implantes, como el caso que vimos anteriormente. Esto también pudiese ser hacer una extracción ortodóntica completa, llevando este diente hacia la extrusión poco a poco. También lo podemos hacer para hacer extracciones cuando las extracciones quirúrgicas están contraindicadas. Pensemos en un paciente que está recibiendo quimioterapia, que está recibiendo radioterapia y que no podemos hacer un procedimiento quirúrgico complejo, pero hay que hacer una extracción. Esto es una opción de irlo llevando poco a poco. Y allí vemos en la figura número 1, es un cuadro que conseguí en un estudio del Dr. Bach, que nos muestra un poquito más esquemático casos en los que pudiésemos utilizar esta técnica.
Ahora, contraindicaciones, por supuesto, no podemos utilizarlo en dientes que están anquilosados, en dientes que tienen hipercementosis, en fracturas verticales de la raíz, en casos donde las raíces están muy cercanas entre sí, que al hacer esa extrusión vamos a empezar a tocar los dientes vecinos, casos donde nuestras raíces son muy cortas y de repente nuestra relación es 1 a 1 entre corona y raíz, eso tampoco debiésemos hacerlo, o cuando estamos ante el riesgo de que al hacer la extrusión vamos a exponer una zona de furca. Como discusión, pues sabemos que la preservación de esa zona biológica es fundamental para la salud de los tejidos periodontales, especialmente cuando los márgenes de una restauración o de una prótesis están traspasando esas estructuras. La violación de ese espacio nos va a resultar en inflamación progresiva, nos va a resultar en pérdida ósea, en defectos a nivel de papila, y entonces un movimiento de este tipo, que además es el movimiento ortodóntico más sencillo de hacer, porque la extrusión está siguiendo el proceso de erupción natural del diente, digamos, el diente está acostumbrado a esto, entonces es muy sencillo de hacer. Aparte, como tenemos esa cuna que tenemos hecha con el retenedor Essex, estamos manejando el eje axial del diente. Muchas veces en casos de extrusión tendemos a inclinar y a perder mucho torque en los dientes, pero aquí podemos ayudar a llevar el diente de una manera mucho más biológica. Pues para ese artículo, de hecho nosotros estamos ahora escribiendo un artículo para un journal donde vamos a hacer la publicación de esta técnica. Cuando nos vamos a la bibliografía, hay muchísimas técnicas de extrusión dental que han sido descritas con los mismos propósitos que el nuestro, pero generalmente son con la utilización de brackets, sean con ortodoncia total o parcial. Encontramos un solo caso de un Holly para hacer extrusión de este tipo, y por supuesto casos con microimplantes que también es sumamente válido. Aquí nuevamente un caso de ortodoncia parcial. Y bueno, como conclusión, con los límites de este estudio en el que hicimos un solo caso, este tipo de método que le llamamos EBE, que quiere decir Essex, botón y elástico, son los tres componentes que utilizamos para hacer esa extrusión, es una manera sencilla de hacer manejo ortodóntico de un caso que es restaurador, sin necesariamente tener que hacer un tratamiento de ortodoncia. Ahora muy brevemente, cuando hablamos de ortodoncia para el odontólogo general, con entrenamiento extensivo, y muy importante, con muy buen entrenamiento, ¿hasta dónde se debe llegar? Estas son recomendaciones personales, pero les diría que idealmente cuando se es odontólogo general, odontólogo restaurador, cuando se tiene una especialidad distinta, pero hay casos que requieren movimientos dentales mínimos, siempre y cuando la oclusión esté perfecta, no vamos a hacer cambios de oclusión, cambios en planos de oclusión o dientes posteriores, la manera en la que engranan, podemos tratar con seguridad apiñamiento dental muy leve en los dientes anteriores, lo que llamamos el social six, de canino a canino. Pudiésemos hacer extrusión dental con el método EBE que les acabo de mostrar, porque es nuevamente una preparación para un tratamiento restaurador. Casos de alineación y nivelación, de repente un paciente antes de tener un tratamiento con carillas o tratamientos estéticos de ese caso, en los que hay que simplemente alinear y nivelar los dientes. Casos con desgastes interproximales y reaproximación, como los dientes triangulares que vimos al principio, que tenían esos espacios oscuros, ese pequeño stripping bien controlado entre los dientes triangulares se puede hacer y luego cerrar. Y el resto de los casos, lo ideal es referir a un especialista. Aquí siento que la moraleja más importante es que cada uno es bueno en lo que hace. No podemos ser buenos en todas las disciplinas de la odontología, y que es importante que siempre aprendamos a trabajar en equipo. Es importante conocer además a profundidad los principios, saber hacer un análisis facial detallado. Yo pienso que esto es algo importante para odontólogos sin importar en qué rama estén. Conocer las 6 llaves de la oclusión dental ideal, hacer radiografías y exámenes diagnósticos pertinentes para cada uno de los casos, conocer leyes físicas de la biomecánica, si vamos a atrevernos siquiera de lejos colocar un bracket en un diente, seleccionar con mucha precaución los casos y hacer un buen diagnóstico, es el nombre del juego y es donde todo comienza. Hay que comenzar siempre con el fin en la mente y con la visualización de a dónde queremos llevar al paciente.
Ahora, como cierre, esta es una frase que me encanta de la doctora Anabela Oquendo. Ella es también una venezolana que está en la Universidad de Nueva York, dirigiendo un programa maravilloso en estética dental para odontólogos internacionales, que dice: no hagas daño en nombre de la belleza. Porque un paciente quiere tener una sonrisa perfecta, no vayas a tallar todos sus dientes y a terminar haciendo endodoncias, coronas y tratamientos sumamente extensivos, queriendo hacer lucir todo perfecto, saltándote pasos, o no educando a tu paciente lo suficiente para que entienda en qué casos necesita ortodoncia, en qué casos necesita estética, en qué casos hay que usar cada especialidad. Nunca trates a un extraño. Esto es algo sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Tienes que conocer a tu paciente. Tienes que conocer cuáles son sus medicaciones, tienes que conocer su historia médica, por supuesto. Esto lo sabemos hasta el cansancio, pero también tienes que saber cuáles son sus expectativas, cuáles son las experiencias odontológicas que ha tenido anteriormente, qué espera de ti, cómo quiere ser tratado. Ese trato personal, y les voy a decir, es algo que tenemos los que somos preparados en Venezuela y en la Carabobo que no tienen en las otras universidades. Es importantísimo y es súper impresionante ver la diferencia que tenemos en trato al paciente y la manera de conversar con ellos y de comunicarnos. Es sumamente importante que aprendamos que nunca debemos tratar a alguien que no conocemos. Un extraño no se debe tratar. Aplica el test de la familia. Cuando estás creando un plan de tratamiento o estás diseñando, oye, este paciente vamos a hacer A, B y C. Pregúntate, ¿haría esto para mi mamá? ¿Haría esto para mi hermana? ¿Haría esto para mi hijo? ¿Cómo cambiaría mi plan de tratamiento si el que está sentado en la silla en ese momento es un familiar y no es un paciente que no está relacionado a mí? Si tu respuesta es que tu tratamiento sería diferente, pues algo estás planificando mal. Deberíamos siempre tratar de planificar de la manera más conservadora y por eso aplicar este test para mí es bien importante. Estás obligado a saber lo que no sabes. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que empaparte en lo que las otras disciplinas de odontología saben hacer mejor. Tú tienes, y para mí es súper valioso, ir a congresos de periodoncia, ir a congresos de cirugía maxilofacial, ir a congresos de las otras especialidades. No porque tú vas a empezar a hacer cirugía periodontal y vas a hacer extracciones de cordales, vas a poner implantes y ortodoncia y carillas. No, no es porque tengas que aprender tú a hacer todo con tus manos, pero tienes que saber qué se está haciendo, cómo se hacen y cómo se tratan problemas complejos desde otros puntos de vista que no es el tuyo. A eso me refiero con saber lo que no sabes. El trabajo en equipo es la clave del éxito. Sin ninguna duda, no hay odontología bien hecha si no estamos trabajando en conjunto, si no estamos trabajando en equipo. Los días de un odontólogo encerrado en un cubículo entre cuatro paredes donde yo soluciono todo lo que mi paciente necesita no es realista y no vas a hacer un trabajo bonito, no vas a hacer un trabajo del que te sientas orgulloso. Mientras que cuando trabajamos en equipo, cada quien le está dando a ese paciente lo mejor y le estamos ofreciendo las mejores alternativas de tratamiento para tener mayor longevidad. Esto es una frase que me gusta mucho de Robert Schiller, que en el camino largo y para problemas que requieren soluciones bastante amplias, las soluciones más creativas tienden a aparecer por la colaboración imaginativa interdisciplinaria. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias, doctora Carolina, por la invitación. Aquí les dejo mi Instagram si quieren acercarse por allí y conectar por allí, que siento que es una manera súper fácil de mantenernos en contacto. Y aquí están también mi correo electrónico, en caso de que una vez terminemos con las preguntas del día de hoy, tengan alguna pregunta adicional, desde los temas que hablamos hasta cuál ha sido mi camino para obtener la licencia, para trabajar como odontólogo en los Estados Unidos, que ha sido distinta a la de muchos, una vía muy poco conocida, y pues allí tengo además un grupo en mi Instagram bien nutrido de odontólogos venezolanos maravillosos, a quienes estoy ayudando allí paso a paso a que salgamos todos de esta fase. Muchísimas gracias por la invitación y estamos listos para sus preguntas. No la escucho, doctora Carolina. ¿Estamos listos? Sí.
Ok, si quieres compartimos. Estamos bien, ¿no? ¿Así? Okay. Vamos a leer las preguntas que tienes. Vamos a ver. Vamos primero, a ver. Ya. Buenas tardes, doctora. Aquí está una pregunta. ¿Es una alternativa de buen pronóstico la hemisección de dientes multirradiculares con compromiso de Furca y la separación ortodóntica de las raíces? Esos casos bien heroicos los vimos bastante en el restaurador aquí. Son casos que en mi experiencia terminan siendo una extracción al final del tiempo. Muchos pueden hacer la discusión de decir, bueno, le compré tiempo adicional a este diente haciendo esa hemisección y de esa manera tuvimos una raíz que está manteniendo hueso alveolar durante todo ese tiempo y es una manera conservadora de tratar un caso así. Seguro, en casos donde el paciente de repente no tiene la habilidad económica de un tratamiento que va a durar un poco más a largo plazo, es una opción. Siento que me gusta planificar conservadora, pero siempre pensando en longevidad. No le quiero hacer un tratamiento a un paciente que a la vuelta de 2 años, sí, tengo que decirle, mira, ¿sabes qué? Esto hay que cambiarlo. De hecho, recuerdo al doctor Enrique García, que fue nuestro profesor en el posgrado, y él decía que todo lo que le explicas al tratamiento, al paciente, antes de iniciar tu tratamiento, antes de empezarlo a tocar, es diagnóstico, pero todo lo que le dices después son excusas. Entonces, que es importante siempre que ese plan desde el principio esté muy claro y esté bien diseñado para que tengas longevidad, y si va a estar comprometida la longevidad, que el paciente lo entienda, lo acepte desde el principio, sabiendo además qué otras opciones hay. Ok, aquí tienes otra pregunta. Mariani Sopi, muchas gracias por compartir tus conocimientos. ¿Qué tipo de botón se utilizó para realizar la extrusión en el caso del póster? Ok, esos son botones linguales de uso ortodóntico. En estos casos fueron botones con malla redonda. Se pudiesen utilizar también botones estéticos que son más del color del diente en vez de metálicos. Lo que pasa es que esos suelen fallar un poquito y suelen fracturarse en algunos casos, por eso nos fuimos por la opción metálica. Pero son botones linguales de uso ortodóntico. Ok. Bueno, María Andreina, vamos a leerte unos mensajes que te han enviado todos los que han estado acompañándonos en el día de hoy. La doctora Ingrid Acosta, nuestra decana, te dice aquí un saludo especial y mucho agradecimiento en nombre de nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, extendiendo una merecida felicitación por tan destacada representación de nuestra institución y de nuestro país. Un abrazo y muchas bendiciones. Un abrazo, doctora Ingrid. Muchas gracias por ese mensaje tan maravilloso. Sin embargo, tienes muchos más. Vamos a leerte. Para ver, déjame ver aquí. La doctora Ámbar te manda a decir, es maravilloso ver crecer a nuestros alumnos y que levanten vuelo. Felicidades por tu hermosa presentación. Un beso, Ámbar. También tenemos aquí a la doctora Anadela. Excelente conferencia, la importancia del manejo multidisciplinario. Te manda a decir la doctora Rudy Jiménez, una profesora de la universidad, nuestra directora de gestión. Te dice, buenas tardes, felicitaciones por tan excelente conferencia, proporcionando alternativas para el manejo de diversos casos. Orgullosa de ser egresada de nuestra alma mater. Muchos mensajes tienes acá. Para ver, saludos cordiales, te manda a decir Freddy Aguilar. Saludos cordiales, excelente conferencia, gracias por compartir. Gabriela Silva Tallaferro, bravo, excelente conferencia. ¿La conoces? Sí, fue estudiante mía. Estudiante tuyo, bueno, aquí está emocionada. Naira Bellingueri, excelente conferencia, muchísimas gracias. Natalie Calafuz, excelente conferencia. Bueno, Andreina Acevedo, ¿verdad? Tu paciente, nuestra querida profesora, felicitaciones. Definitivamente un gran orgullo para nuestra Universidad de Carabobo. Abrazos, María Andreina. Excelente como siempre. Okay. Vamos acá.
Cristina Plath, la profesora, es la directora de docencia de nuestra Facultad de Odontología. Excelente conferencia, felicidades, y eres un orgullo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Qué belleza, muchas gracias, profesora. Ajá. Egle Borges te manda a decir, excelente conferencia, mi profe bella, besos y que sigan los éxitos. Me imagino que es una exalumna. También, sí, sí, sí. La profesora Belkis Domar, nuestra directora de posgrado, cariños, María Andreina, te recordamos con mucho afecto. Muy linda tu conferencia. Bueno. Y yo a mis profesoras de posgrado, ¿verdad? Que yo le debo todo mi posgrado de la universidad. Quienes están haciendo, si lo han considerado siquiera, háganlo porque ese nivel de educación no se consigue fácil, de verdad que no. Tenemos un grupo excelente de profesores. Ok, aquí tienes una pregunta que te la hace Omar Gajardo. Ponen Gajardo, pero me parecería que era Fajardo, ¿verdad? Pero, excelente presentación, doctora. ¿Qué opina de la remodelación ósea quirúrgicamente asistida? Obviamente todo procedimiento quirúrgico tiene sus pros y sus contras. Yo soy pro cirugía para todo lo que haga falta, cuando está bien indicada y está correctamente aplicada. Hay una tendencia muy bonita en periodoncia, además, que tuvimos la oportunidad de ver en el posgrado ahorita en UCLA, en estos meses de pandemia y de muchas conferencias en Zoom, de hablar de la regeneración ósea guiada, y es impresionante la cantidad de aumento de volumen óseo que se logra, reducción de defectos periodontales. Siento que hay ahorita una tendencia hacia la regeneración que mejor podemos hacer nosotros que devolver la naturaleza y devolver los tejidos a su lugar, al lugar donde corresponden. Así que sin duda es una parte muy emocionante. Ok. Otra pregunta, vamos a ver. Ya va. Mira, Egle Borges te manda a decir acá, fue mi profe y mi ortodoncista. Sí, es verdad. Ella lo aclara acá. Okay. Yo le decía al principio que de verdad estando en Venezuela tuve la dicha de ser la ortodoncista de muchos odontólogos, lo cual es una gran responsabilidad. Sí, indudablemente, es así. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si alguna sale, te la leo, ¿verdad? Pienso, de verdad, doctora María Andreina Jones, ¿verdad? Que tenemos que felicitarte por tu excelente conferencia, donde nos llevaste a conocer lo importante del papel que tiene el odontólogo restaurador al tratar a pacientes, sobre todo los adultos, que frecuentemente se encuentran con condiciones desfavorables, tales como maloclusiones previas, compromisos periodontales, ausencias dentarias, con retardo en el reemplazo de los dientes perdidos, que obviamente puede manifestarse con alteraciones en los arcos dentarios en las 3 dimensiones. Al perderse dientes, ¿verdad? Los remanentes pueden migrar bucolingualmente, mesiodistalmente o sobreerupcionar hacia un arco antagonista edéntulo o en maloclusión, ocasionando modificaciones en la posición dentaria y obviamente pueden alterar las relaciones oclusales armónicas y comprometen, ¿verdad?, los lineamientos establecidos para los diferentes procedimientos restauradores. Ahora fíjate, pienso como tu conclusión que es necesario el plan de tratamiento que sea inter o multidisciplinario y que la intervención de la ortodoncia mediante movimientos dentarios menores o mayores e incluso en combinación con procedimientos quirúrgicos como lo que has nombrado es lo que hace posible o sencillamente simplifica los procedimientos restauradores y en ciertos casos provee la atención conveniente sin necesidad de prótesis, sino que sencillamente con la finalidad de obtener una oclusión funcionalmente estable que restablezca la estética y la salud bucal a largo plazo, que es lo que buscamos. Como te dije al principio, pienso que lo importante de esto es que nosotros, ese pronóstico que nosotros vayamos a ofrecer a nuestros pacientes sea un pronóstico a largo plazo. No tiene sentido que no ofrezcamos la longevidad que tú dijiste. También, aparte de felicitarte, te damos las gracias por llevar ese gentilicio por el mundo, gentilicio nuestro, el venezolano, pero también llevar muy por en alto la Universidad de Carabobo, ¿verdad que sí? Claro. Creo que
Siempre. Ese sentido de pertenencia de verdad que nosotros tenemos cuando salimos fuera de nuestro país y que indudablemente es tan importante, y es por ello que nuestro concepto en estos ciclos de conferencia es sencillamente, y no lo vamos a cambiar, darle el lujo del egresado nuestro, de nuestra facultad de odontología de la Universidad de Carabobo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Anabela, si quieres decir algo. También te queremos felicitar por otra cosa maravillosa, que estás embarazada, de verdad, y te deseamos, bueno, que es una niña o un niño. Es varón. Es varón. Sí, sí, sí. Para octubre. Para octubre, bueno, que eso es lo más importante también, dentro de todo, que vas a aumentar esa familia, ¿verdad? Tener otras responsabilidades que vas a tener, bueno, y espero que también las sepas llevar, ¿no? Como todo lo que nos has demostrado en ese nivel tan alto, ¿ok? ¿Qué más podemos decirle a la doctora? Muchísimas gracias. Gracias. Mira, sí, dinos tú. Gracias a ustedes, de verdad, para mí es súper emocionante sentir volver a mi casa. La Universidad de Carabobo será siempre mi casa, como les dije, me formó pregrado, posgrado, y yo en el tiempo que pude devolví a la universidad siendo docente, cosa que me encantó, que amé, dar clases en la universidad, ser responsable de trabajo clínico con pacientes, porque en definitiva la universidad la hacen los docentes, la hacen las personas que están allí todos los días, contra viento y marea, con días buenos y días malos, y pues sobrepasando muchísimos retos que tenemos para seguir educando a la siguiente generación. Y pues para mí es un honor, me hace súper feliz de poder estar y compartir un rato con ustedes, y aquí estaré viendo el resto de las conferencias que vienen. Muchísimas gracias. Gracias por ese acompañamiento. Te voy a leer 2 mensajes para que no digan que no los leímos. Giliana Belfort, saludos Mari, mucho éxito, excelente conferencia.